Buen día, Agustín, ¿cómo está usted? Un saludo muy afectuoso a Luciano también, al equipo, Muchas Buenos gracias. días. y un saludo con afecto a la audiencia. Bueno, ¿qué está viendo, digamos, de esta confrontación entre la gestión Milei y lo que él denomina la casta y que podríamos hoy quizás cerrarlo un poco más a los gobiernos de provincia? ¿Qué está observando, Jorge? Yo, Agustín, en términos generales lo que observo es que todo el tema que está referido a la casta tiene que ver más con una continuación de campaña electoral, ¿no? Le dio muy buenos frutos esta confrontación con toda la dirigencia política, pero no hay que olvidar que todos los que están gobernando hoy en las provincias, tanto como el presidente de la Nación, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, tienen todos legitimidad de origen, es decir, ya calificar de casta a quienes fueron elegidos democráticamente parecería no responder a un concepto de gobernanza, sino a un concepto de buscar efectos mediáticos, ¿no? Porque la situación del país es muy crítica y lo que yo veo es que por allí, golpeando allí, donde la ciudadanía por ahí eh, tiene ese juicio crítico contra la clase dirigente, porque bueno, los resultados a nivel nacional no han sido buenos, es decir, la macroeconomía destrozada, la inflación, la desocupación, la pobreza, la falta de crecimiento. Entonces, le rinde réditos a Javier Milei para su posición frente a la población, pero no le rinde réditos a la hora de la gobernanza, porque hay que generar mayorías, hay que generar consensos, así que me parece que lo que falta es operadores, ministros que trabajen con cada gobernador para encontrar resultados positivos para sacar al país adelante. No basta con resolver los problemas del déficit a costa o con el sacrificio que pueda significar en distintas áreas del país, ¿no? Provincias que tienen que funcionar, salud, educación, seguridad, generación de energía, etcétera, ¿no? Así que me parece que van a tener que cambiar de estrategia en lo que hace a gobernanza. Esta confrontación con los gobernadores no tiene sentido y me parece que el presidente de la Nación, si quiere gobernar y conducir, tiene que generar otro tipo de diálogo. Si él quiere confrontar con alguien o elegir algún adversario, va a tener que elegir otros o va a tener que elegir ministros que confronten, pero no él. Él va a tener que generar mesas de consenso y de diálogo. Es una humilde opinión desde la experiencia de 8 años de gobierno y de 63 años de historia del movimiento popular neuquino, gobernando con gobiernos nacionales, ya que es un partido provincial, ¿no? Advierto que lo que usted dice es esta gestión nueva, la de Milei, necesita gobernanza, necesita y menos exposición mediática frente a un escenario económico y político que no ha sido favorable para lo que Milei define la casta, pero eso no es responsabilidad de la gestión de Milei, por lo menos digo, haber desembocado en ese escenario. No, Agustín, estamos de acuerdo en que la situación lleva décadas, es decir, lo que estamos viviendo los argentinos no es producto ni responsabilidad de Milei, que lleva 2 meses gobernando, ¿no? Así que, o 3 meses. Pero me parece que si queremos resolver los problemas tenemos que cambiar de estilo. Es una humilde opinión de conducción y de lo que significa gobernar, ¿no? Gobernar para la tribuna. Me parece que el partido se juega en la cancha, ¿no? Está muy lindo la tribuna y está muy lindo elegir adversarios y nada mejor que la palabra casta o la palabra política, porque está muy desgastada y realmente ha sido mérito también de muchos dirigentes y repito, el país no ha encontrado soluciones, 57% pobreza, Agustín, y una inflación galopante que no es responsabilidad, por supuesto, del actual presidente, pero si queremos salir de esta situación, me parece que exabruptos como, por ejemplo, tratar de degenerado fiscal a un gobernador o decir que el Estado es una organización criminal que castiga a los ciudadanos con impuestos forzosos, siendo presidente de la Nación, me parece que es una expresión anárquica y bueno, el presidente de la Nación lo menos que puede predicar es la anarquía cuando le toca gobernar. Ahora Pues él él se es define parte de como la un casta. anarcocapitalista.
Sí, bueno, pero tiene que gobernar, ¿no? No hay ningún país del mundo que viva en anarquía, ¿no? Y el capitalismo, el socialismo, todas las organizaciones económicas que querramos organizar, dirigistas o no, menos dirigistas, el mundo hoy no tiene un sistema sin Estado, ¿no? Pero me parece que para gobernar hay que, incluso un sistema capitalista necesita reglas de juego, orden, establecer también reglamentaciones, derechos y obligaciones, Sí, ¿no? Voy a citar un a ejemplo. ver. En el texto de la ley, del proyecto de ley que fracasó, la ley Ómnibus, había un artículo que establecía que las empresas que realizaran inversiones en las provincias en materia de hidrocarburos dejaban de tener la obligación de presentar un plan. Y el no cumplir ese plan no significaba una, una caducidad de los derechos. En derecho hidrocarburífero, normalmente el que no invierte revierte. Es una regla de juego internacional, ¿no? Y bueno, yo creo que respondía justamente a este concepto, no, bueno, dejemos la libertad, que tengan libertad, pero si no exigimos un cronograma de acción y de inversiones, nunca vamos a tener la inversión, se van a sentar sobre una concesión en una especulación por allí inmobiliaria y no va a haber inversión. Es un ejemplo, ¿no? Sí, Un Jorge, simple ejemplo. Jorge, voy a cometer un error en periodismo, voy a hacer dos preguntas en una, con los riesgos que Sí, eso trae aparejado, ¿no? sí. Usted decía 57% de pobreza, inflación, déficit, deuda. eh, eh, ¿Por qué razón cambiar o no cambiar, digo, digamos, cambiar esta estrategia de Milei, o volver, en todo caso, a un modelo de política que desembocó precisamente en esto? Eh, la segunda pregunta es, ¿qué va a cambiar? ¿Qué sospecha usted que va a cambiar? ¿Va a cambiar la política en nuestro país a partir de esta gestión o va a cambiar Milei y va a tener que acomodarse a un esquema político de funcionamiento, de logística de la política como venía funcionando hasta acá? No, la primera pregunta con respecto, yo no estoy diciendo que mi ley tenga que practicar las mismas políticas que fracasaron. Tomemos una fecha, 1983, vuelta a la democracia, hasta ahora 40 años, Argentina creció el 0% y Neuquén creció el 40% en los últimos 10 años, o el 50% si agregamos el año pasado, que creció creo que la economía de Neuquén a razón del 9-10% anual en los últimos 3 años, ¿no? Esto para ponerlo en contexto en la pregunta, Agustín. La política económica tiene que cambiar, obviamente. Nosotros tenemos que ir al crecimiento. No podemos seguir con el 0% de crecimiento económico y creer que con emisión nosotros vamos a resolver los problemas. He escuchado hablar sobre el tema de emisión y decir algunos dirigentes importantísimos, ¿no?, que la emisión no causa inflación. Esto está dicho por un premio Nobel de Economía como Milton Friedman, que la emisión genera inflación y obviamente que la genera, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas el déficit también. O sea que el déficit hay que atacarlo, la inflación hay que atacarla, los gastos innecesarios, superfluos, los gastos de la política, todo eso hay que atacarlo. Ahora, también tenemos que ir al renglón de la línea real, no solo la línea monetaria, ¿no? La línea real de la economía es el crecimiento y la inversión. Para esto hace falta captar inversiones y poner en potencia todos los recursos que tiene la República. Para esto también hay que trabajar en otro concepto que no es solamente restringir egresos, sino aumentar los ingresos. Para aumentar los ingresos tenemos que generar inversión y combatir fuertemente la evasión y el contrabando. Por eso creo que es complejo el resultado, fácil de decir y muy difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Claro. Hay 10 millones de jubilados y pensionados y hay 6 millones de aportantes. Entonces, Jorge, no estoy cuestionando el fondo de la cuestión, sino las formas de conseguir los consensos, porque Milei no tiene un solo gobernador y no tiene legisladores en el Congreso, entonces tiene que generar un plan de acción, para terminar la idea, un plan de acción y un plan de gobierno, y el cambio tiene que venir por allí, ¿no? El cambio tiene que venir. Vaca Muerta creo que es el ejemplo de un plan o de una estrategia, una política de Estado que genera trabajo, generó 50.000 puestos de trabajo en 10 años, generó una inversión de 50.000 millones de dólares, una facturación adicional de 50.000 millones de dólares, de los cuales el 50% de esa facturación es renta pública estatal
20% para la Nación, 15% para las demás provincias argentinas y 15% para Neuquén. Neuquén duplicó su presupuesto en dólares en los últimos 10 años. Entonces, repito, no estoy cuestionando al presidente de la Nación, que tiene legitimidad de origen. Ahora, la gobernanza indica acciones concretas. Me parece que las reacciones desaforadas y pelearse con todos los gobernadores o pelearse con todos los legisladores o tratar al Congreso como nido de ratas no es propio de un presidente de la Nación. Si no cambia la actitud rápidamente, no va a lograr los consensos, porque cómo se vuelve de todos esos agravios improperios proferidos por el presidente de la Nación. Entonces, lo que propongo es cambiar las formas, cambiar el diálogo, establecer un plan de acción concreto y ver de qué manera salimos como país adelante, mostrándole a la ciudadanía que no estamos en una nueva grieta, sino que estamos en una política de acción conjunta. Discúlpeme la extensión, pero eran 2 preguntas. No, está perfecta la extensión. Justamente yo me voy a robar una palabra que usted dijo, habló de gobernanza y de hechos concretos. Apelo a su experiencia, obviamente, en el ambiente político y a la trayectoria. Quiero saber concretamente cuál es su opinión respecto a si Javier Milei y su equipo de trabajo, si bien es breve el tiempo de asunción de Javier y de las personas que trabajan con él, justamente si usted ve capaz de que el presidente junto a las personas que lo acompañan puedan revertir este tipo de cuadro de situación, o si falta algún recurso humano. Recién mencionaba usted la situación respecto a los gobernadores y Nación. Digo, ¿está faltando un recurso humano ahí que consense entre los dos? Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cree usted que es capaz de revertir esta situación? Yo no puedo juzgar todavía la política de acción sino a la luz del DNU y del proyecto de ley, ¿no es cierto? Creo que es una situación gravísima, Luciano, muy grave. Hay que ser piloto de tormentas. Milei tiene muchas condiciones, muchísimas, y tiene mucha preparación. Ahora, ser piloto de tormentas en semejante tormenta que tiene la República me traslada a una década de la generación del 80, donde Carlos Pellegrini fue piloto de tormenta de una república que estaba fundida. La gran muñeca. La sacó adelante y la convirtió en uno de los primeros países del mundo. En 1905 Argentina estaba entre las primeras 6 naciones del mundo. Entonces hoy hay que ser piloto de tormenta. Piloto de tormenta que se está peleando con el resto de la tripulación no sirve. Entonces, el piloto de tormenta tiene que abocarse a conducir en la tormenta y liderar. Y para liderar, repito, creo que no se lidera con agravios, se lidera poniendo proa con decisión, ¿no? Muchas veces va a provocar diálogos y no va a haber consensos. Entonces, bueno, él tiene que seguir piloteando la tormenta de la manera que está convencido y para lo cual la gente lo votó. Entonces, yo creo que hay que tener esperanzas, que el país puede salir adelante, no solamente porque un presidente de la nación tenga la capacidad para hacerlo, tenga un equipo, sino porque el país tiene recursos humanos y naturales en abundancia como para poder resolver este problema. Argentina tiene la manera en la minería, en el gas y el petróleo, en el turismo, en la sociedad del conocimiento, en todo lo que aporta su ciudadanía para salir adelante. Ahora, Luciano, si nosotros, en lugar de conducir el barco a buen puerto, repararlo primero, por supuesto, hay que repararlo en astilleros, ¿no? Hay que parar en un buen puerto y reparar la nave insignia de la República, ¿no? Y ponerla en marcha. Si en lugar de estar buscando el puerto y ver cómo repararla, estamos peleándonos entre nosotros, pues se pasa el tiempo muy rápido. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque los demás gobernadores tienen todos legitimidad de origen, es decir, hay incluso gobernadores que son gobernadores por primera vez, entonces acusarlos de casta a todos, bueno, me parece que eso es una estrategia de campaña de difusión o una estrategia de comunicación con la gente. Me parece que, bueno, tiene sus vericuetos y su análisis en lo que hace a quien los está asesorando de por qué tienen que hacer eso. Pero me parece que no es el camino, ¿no? Porque a mí no se me hubiera ocurrido nunca gobernar la provincia de Neuquén insultando a todos los intendentes.
tratando siempre de buscar consensos, es decir, aunque fueran adversarios, que Quiroga era adversario de otro partido político, digamos, nos llevábamos muy bien, pero nunca se nos ocurrió cruzarnos los epítetos que se están cruzando hoy, ¿no? Repito, nido de rata, degenerado fiscal, qué sé yo, corruptos, inservibles, inútiles. Bueno, me parece que yo hice el servicio militar, Agustín, Luciano, lo hice en la Fuerza Aérea. Y fue duro porque el entrenamiento no te trataban de la mejor manera posible cuando hacías instrucción. Y bueno, pero el servicio militar es adentro del cuartel. En la sociedad democrática es diálogo, participación, discusión, debate, y bueno, y gobernar. Y si tienen que gobernar por DNU, que lo haga, pero me parece que no hay tiempo para los insultos y para las grietas, ¿no? Jorge, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos de su tiempo. No, por favor, muchas gracias. Y solamente un agregado, no sirve de nada parar la producción a la provincia de Neuquén ni a ninguna provincia patagónica. El 50% de la renta de la facturación de gas y petróleo va a las arcas del Estado Nacional, provincial y municipales. Creo que el tema de los argentinos pasó por trabajar, producir y, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Un abrazo grande y gracias por esta oportunidad, Agustín, Luciano y el equipo, de estar en contacto con la audiencia. Muy amable, un abrazo grande. muy amable, que termine bien el día. Jorge Gracias, Augusto Zapata adiós. con nosotros aquí en La Primera Mañana.